juventud, mediana edad y tú. Te ves genial. Bien, me alegro de verte. Caí esa. Oye, es bueno que hayas estado aquí los premios Silver Spur. Hugh O'Brian pasó décadas ayudando a jóvenes a través de su fundación. Donó millones a la caridad. Parecía un verdadero héroe, pero cuando murió a los 91 años, todo se vino abajo. 4 personas diferentes afirmaron ser sus hijos secretos. Querían su fortuna. Las batallas legales fueron crueles y duraron años. El dinero destinado a becas para niños quedó atascado los tribunales. El hombre que intentó cambiar el mundo terminó destruyendo su propio legado. Sus últimos años se convirtieron en una pesadilla que nadie vio venir. Hugh O'Brian nació el 19 de abril de 1925 en Rochester, Nueva York. Su nombre de nacimiento era Hugh Charles Crane. Su padre era un estricto oficial de la Marina, a quien Hugh luego llamó uno de los hombres más duros que jamás conoció. Su madre tenía una ascendencia mixta que era mitad judía alemana y mitad inglesa y escocesa. Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el antisemitismo y las actitudes negativas hacia los alemanes eran comunes, esta ascendencia fue tanto una fuente de orgullo silencioso como de complejidad social. Al crecer un hogar militar disciplinado, Hugh fue moldeado por constantes recordatorios de lealtad, herencia y el significado del deber. Debido a las frecuentes transferencias de su padre, la vida temprana de Hugh estuvo llena de mudanzas. Para 1930, la familia vivía en Lancaster, Pensilvania, donde permanecieron durante 4 años antes de mudarse a Chicago. Asistió a la escuela secundaria New Trier-Wetka, Illinois, una escuela conocida por sus académicos difíciles y su fuerte atletismo incluso la década de 1930. Más tarde, se transfirió a Keir Military School, Boonville, Missouri. La lista de exalumnos de Keir incluía generales y líderes políticos, y Hugh encajó perfectamente. Obtuvo letras 4 deportes: fútbol, baloncesto, lucha libre y atletismo. Pocos estudiantes lo habían logrado. Un registro de Keir de Méthode, de 1943, lo describió como decidido e incansable, recordando cómo podía correr la pista y luego subir al tapete de lucha la misma tarde. Esta notable resistencia ayudó a construir la dureza que luego definiría su vida. Con solo 17 años, Hugh tomó una decisión que lo cambió todo. Se había inscrito a la Universidad de Cincinnati para estudiar prederecho, pero después de solo un semestre, se fue para alistarse en la Marina. Era finales de 1940 o principios de 1943, justo medio de la Segunda Guerra Mundial. Cuestión de meses, se convirtió el instructor de ejercicios más joven la historia del Cuerpo de Marines, un récord que aún se mantiene. Aunque aún no era legalmente un adulto, él era quien entrenaba a los reclutas, la mayoría de ellos mayores que él, los campamentos de San Diego. Sus habilidades de liderazgo fueron reconocidas rápidamente y ascendió de rango más rápido que casi cualquier otra persona de su tiempo. Su edad hizo que el nombramiento fuera tan inusual que los superiores lo investigaron antes de finalmente confirmarlo el cargo. Durante ese verano de 1943, mientras entrenaba a los Marines, Hugh también encontró un trabajo secundario que agregó un toque de Hollywood a su vida. Los fines de semana, viajaba a Hollywood Boulevard, donde limpiaba escaparates por $2 por fachada. Era un dinero decente para la época, equivalente a unos 35 actuales, y pagaba las citas con mujeres jóvenes, a menudo actrices, que trabajaban o cerca de los cines. Más tarde se rió de la idea de que, años antes de que su nombre apareciera a las luces, estaba fregando el cristal de los mismos edificios donde se celebraba a las estrellas. 7 años después, 1960, su propia estrella fue colocada en el Paseo de la Fama de Hollywood, la misma cuadra donde una vez trabajó. Por esta misma época, también tuvo su primera probada del mundo del espectáculo. Una noche el Hollywood Canteen,
un club buzo donde las estrellas se ofrecían como voluntarias para servir a los soldados, conoció a la actriz y presentadora de radio Arlene Francis. Ella lo animó a aparecer su programa de radio Blind Date, un programa animado que emparejaba a militares con actrices. Al aire, Hugh se salió del guión y dijo sus propias líneas, ganándose las risas y sorprendiendo a Francis. El movimiento le consiguió una cita con la estrella ascenso Virginia Mayo e hizo que los expertos de Hollywood hablaran de su nombre. Ese pequeño momento abrió puertas. Poco tiempo. Siguió el trabajo teatral, y Hollywood estaba repentinamente su camino. Cuando su servicio terminó en 1917, Hugh regresó a la vida civil, todavía planeando seguir derecho. Había sido aceptado la Facultad de Derecho de Yale, pero antes de comenzar, eligió quedarse en California por un tiempo. Terminó viviendo en una casa de huéspedes que era el hogar de varias de las chicas Goldwyn, las glamorosas bailarinas de los musicales de Samuel Goldwyn. Se ganaba el sustento ayudando la casa, limpiando y haciendo pequeñas tareas mientras se empapaba del ambiente de Hollywood. El plan de estudiar derecho comenzó a desvanecerse a medida que las oportunidades de actuación se acercaban silenciosamente. El punto de inflexión llegó en 1947, cuando asistió a un ensayo de la obra de Somerset Maugham, Home and Beauty. Estaba allí solo para ver actuar a su novia, pero cuando el actor principal se enfermó, le pidieron a Hugh que lo reemplazara. Sin preparación, subió al escenario y leyó las líneas. El espectáculo continuó. Las reseñas lo elogiaron y, de repente, los agentes estaban llamando. La experiencia cambió su vida de la noche a la mañana, y la idea de convertirse abogado fue reemplazada por un nuevo sueño. No mucho después, la directora y actriz Ida Lupino lo notó y lo invitó a una prueba de pantalla para su película Never Fear. Lanzada en 1949, la película contó la historia de una bailarina afectada por la polio, un tema profundamente sentido por el público durante la epidemia. Hugh interpretó el papel de un fisioterapeuta junto a Sally Forrest, y su actuación llamó la atención. El éxito condujo a un contrato con Universal Studios, dándole la estabilidad que todo joven actor soñaba. Incluso su nombre tomó un giro de Hollywood. Su verdadero nombre, Hugh Charles Crampa, causó problemas cuando su primer programa de teatro lo imprimió como Hookrape, un error que provocó risas y lo hizo preocuparse por futuras vergüenzas. Eligió usar el apellido de la familia de su madre, O'Brien. Pero cuando se escribió incorrectamente como O'Brien, decidió dejarlo así. Irónicamente, el nombre que lo hizo famoso nació de un simple error tipográfico. Universal pasó 3 años construyendo su currículum con papeles menores. La mayoría eran pequeños, a veces sin acreditar, pero aprovechó cada oportunidad para crecer como actor. Fuera del estudio, se unió a pequeños grupos de teatro y actuó con la Santa Barbara Stock Company, trabajando constantemente para mejorar. Noche tras noche, pulió su tiempo y su entrega. El ascenso de Hugh O'Brien Hollywood llegó rápidamente. Después de ganar el Globo de Oro al debutante más prometedor 1954, otorgado por su actuación 1900, como Lawton Tom Lamar de Man from the Alamo. Lo que hizo que la victoria fuera inusual fue que empató con otros 2 jóvenes actores, Steve Forrest y Richard Egan, lo que demuestra lo competitivo que era Hollywood ese momento. De la noche a la mañana, el premio puso a O'Brien la misma conversación que los futuros protagonistas. Le dio credibilidad y le abrió las puertas a papeles más fuertes, ayudándolo a escapar del estereotipo superficial que a menudo atrapaba a los actores guapos la década de 1950. El reconocimiento de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se convirtió en la base de lo que se convirtió una impresionante carrera tanto cine como televisión. Para 1900, O'Brien había entrado grandes producciones. Interpretó a Mike Devo Broken Lands, una película Technicolor y CinemaScope junto a Spencer Tracy y Robert Wagner.
La película ganó el Globo de Oro a la mejor película que promueve la comprensión internacional y obtuvo 2 nominaciones al premio de la Academia. Ese mismo año, mostró un lado muy diferente de su talento. No hay negocio como el mundo del espectáculo, interpretando a Charles Gibbs, un deslumbrante musical de Irving Berlin, con Ethel Merman y Marilyn Monroe. El contraste entre un western familiar serio y un brillante musical de Hollywood demostró que O'Brien era más que una cara bonita. Tenía la habilidad de moverse entre géneros, y el público lo notó. A pesar de la seguridad de un contrato de estudio, O'Brien tomó una decisión audaz al principio de su carrera. Después de 3 años con Universal Studios, se marchó. La mayoría de los actores se aferraban a los contratos de estudio para obtener papeles y cheques de pago garantizados. Pero O'Brien quería mi control. Renunció a la red de seguridad a cambio de libertad, asumiendo papeles de invitado tanto películas como televisión para construir una carrera a sus propios términos. La apuesta funcionó. 1 año, consiguió papeles Broken Lance y No hay negocio como el mundo del espectáculo, allanando el camino para el papel que lo definiría, Wyatt. También se ganó la reputación de hacer sus propias acrobacias peligrosas. Una memorable escena de tiroteo dejó que un especialista disparara una pistola de perdigones cargada con una cápsula de sangre directamente a su frente. No hubo ensayo, y un movimiento falso podría haber terminado mal. La sangre estalló exactamente a tiempo, sorprendiendo a la audiencia y demostrando el compromiso de O'Brien con el realismo. Muchos pensaron que estaba corriendo riesgos innecesarios, pero para él valió la pena. Esta dedicación lo separó de los actores que confiaban dobles y le demostró a Hollywood que se tomaba serio su oficio. Fuera de la pantalla, O'Brien estudió la actuación de método mientras se mantenía a óptimas condiciones físicas. Jugaba tenis, navegaba, nadaba y montaba largas distancias su bicicleta. Una época que la mayoría de los actores entrenaban solo para verse bien. Él se mantenía listo para las exigencias físicas de los westerns y los papeles de acción. También pasó tiempo con veteranos de la industria, aprendiendo técnicas que profundizaron sus actuaciones. Este equilibrio de disciplina y estudio le dio la rara habilidad de triunfar tanto el drama como la acción, fortaleciendo su reputación en la industria. 1905, con solo 30 años, fue elegido para The Life and Legend of Wyatt Earp. La decisión sorprendió a muchos, ya que también se habían considerado grandes estrellas como George Montgomery. Pero los productores vieron O'Brien, una mezcla de presencia robusta y heroísmo moderno. El programa se lanzó el 6 de septiembre, solo 4 días antes de Gunsmoke. O'Brien apareció los 229 episodios, algo inusual ese momento, y rápidamente se convirtió en un nombre familiar. Su voz, su apariencia y su interpretación del legendario Marshall lo hicieron inolvidable. Para prepararse, O'Brien compró la biografía de Stuart N. Lakes, de 1931, Wyatt Earp, Frontier Marshal, un libro de 392 páginas que alimentó la fascinación pública por el hombre de la ley. Incluso se acercó al mismo Lake y lo convenció de que actuara como consultor durante las 2 primeras temporadas. La presencia de Lake, el set, agregó detalle y autenticidad, ayudando a O'Brien a basar el papel historias que desdibujaban la línea entre el hecho y la leyenda. El libro luego inspiró varias películas y siguió siendo una de las fuentes más influyentes sobre Earth. A pesar de los debates sobre su precisión, el programa llegó durante un punto de inflexión, la televisión. Hasta entonces, la mayoría de los westerns eran simples cuentos de moralidad para niños. Pero una semana extraordinaria de septiembre de 1955, 3 programas cambiaron eso. Wyatt Earp, Gunsmoke y Cheyenne. Juntos, crearon lo que se conoció como el western adulto, centrándose en la profundidad del personaje y los dilemas morales lugar de simples historias de buenos contra malos. Para 1959 había 26 westerns para adultos, la televisión horario estelar, lo que convierte al género una de las fuerzas más poderosas del entretenimiento estadounidense. El éxito de Wyatt Earp fue enorme.
Su tercera temporada de 1957 a 1958, el programa ocupó el sexto lugar las calificaciones de Estados Unidos, con un promedio de 13.7 millones de espectadores. Otras temporadas se mantuvieron cerca del top 10, manteniendo el programa entre los programas más populares de Estados Unidos. Durante 6 años, se emitieron 229 episodios, un número récord para los westerns ese momento. La actuación de O'Brien lo hizo tan reconocible que los fanáticos a menudo se dirigían a él como Martial mucho después de que terminara el programa. Sin embargo, su compromiso con el realismo tuvo un costo personal. Para que las escenas de tiroteos fueran convincentes, insistió usar cargas completas de calibre .45. Lugar de las cargas de cuarto más seguras que usaban otros actores, cada día de filmación significaba disparar hasta 100 rondas, y aunque el equipo podía usar protección para los oídos, O'Brien no podía. El daño se acumuló lentamente, y a fines de la década de 1960, comenzó a perder la audición. Finalmente, necesitó audífonos solo para seguir las conversaciones. Más tarde admitió: «Perdí una buena parte de mi audición durante la filmación, pero me alegro de haber usado cargas completas. Ahora lo estoy pagando porque perdí mucha audición durante esos años filmando Wyatt Earp». 1927. Hugh O'Brien se convirtió algo más que la cara de Wyatt Earp. Ese año apareció regularmente en los programas de variedades más grandes de Estados Unidos, incluidos The Nat King Cole Show, The Jackie Gleason Show, The Ed Sullivan Show y The Dinah Shore Chevy Show. Sus apariciones de Nat King Cole Show el 22 de octubre y el 29 de octubre de 1957 fueron especialmente significativas. Cole fue el primer artista negro presentar una serie de variedades de la cadena nacional, y la presencia de O'Brien lo conectó con un momento la televisión que desafió los límites raciales solo 2 años después del asesinato de Emmett Till. Compartir el protagonismo con leyendas como Jackie Gleason y Ed Sullivan el mismo año era casi inaudito para una estrella de la televisión occidental. Su agenda reflejaba el apogeo de su popularidad, ya que The Life and Legend of Wyatt Earp se mantuvo entre los 10 mejores programas de Estados Unidos durante todo este período. Unos años más tarde, O'Brien se encontró asumiendo un papel inesperado. El 10 de diciembre de 1962, Raymond Burr fue marginado para una cirugía de emergencia, dejando a Perry Mason sin su protagonista. Se le pidió a O'Brien que interviniera como el abogado Bruce Jason para el episodio de 1963, The Case of the Two-Faced Turnabout. No fue elegido por casualidad. Años antes, había sido un buen vecino de Gail Patrick, la productora ejecutiva del programa, incluso cortando su césped. Esa simple bondad resurgió con el momento adecuado. El episodio se convirtió en uno de los raros capítulos sin Burr, y fue recordado por la novedad de ver a la estrella de Wyatt Earp argumentar un caso a la corte. Los críticos calificaron la trama como descabellada, pero la actuación de O'Brien agregó una nota al pie memorable tanto a su carrera como a la historia del programa. A principios de la década de 1970, O'Brien estaba listo para algo diferente. 1962. Protagonizó la serie Search de NBC, interpretando a Hugh Lockwood, un agente de alta tecnología equipado con cámaras miniaturas sujetadores de corbata y anillos junto con implantes dentales y de oído que enviaban transmisiones vivo a una sede llamada Probe Control. El formato se adelantó a su tiempo, combinando la acción al estilo de James Bond con la tecnología inspirada a la NASA. O'Brien compartió el primer puesto con Tony Franciosa y Doug McClure a medida que la serie rotaba a los protagonistas. Pero el programa nunca alcanzó el éxito que esperaba. Después de solo 23 episodios, terminó con una calificación Nielsen de 14.6, ubicándose el número 63 de 75 programas la temporada 1972-73. Aunque de corta duración, sus aparatos futuristas más tarde le valieron un culto de seguidores entre los fanáticos de las historias de ciencia ficción y espionaje. La carrera cinematográfica de O'Brien fue igual de variada.
1965 interpretó a Hugh Lombard, Den Little Indians, una adaptación del famoso misterio de Agatha Christie. 1976 asumió el papel del jugador Jack Holford de Shootist, la última película de John Wayne. Fue un momento histórico, colocando a O'Brien frente al legendario Wayne, su última actuación pantalla, que muchos vieron como el fin simbólico de la era occidental. Años más tarde, 1988, se presentó a una nueva generación como el despiadado hombre de negocios Granger, la comedia Twins, actuando junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, un éxito de taquilla. Al mismo tiempo, O'Brien estaba decidido a mostrarle a la audiencia que era más que un héroe occidental. El 11 de enero de 1964, fue el anfitrión invitado de The Hollywood Palace, con estrellas como Ginger Rogers y Johnny Matisse, uniéndose a la transmisión que atrajo a más de 20 millones de espectadores. 1965, apareció la serie de variedades musicales Shindig, que presentó al público estadounidense a The Who y The Rolling Stones. Al interactuar con la música rock y la cultura adolescente, O'Brien demostró que podía adaptarse a los gustos cambiantes de la década de 1960. Algo que muchos de sus compañeros lucharon por hacer. Si bien su carrera prosperó, su vida personal lo mantuvo los titulares. La década de 1960 era conocido como uno de los solteros más codiciados de Hollywood. A menudo vinculado a mujeres glamorosas como la princesa Saria, la ex reina de Irán, la actriz ganadora del Oscar Rita Moreno y la modelo actriz Susan Denberg. Sus salidas públicas, estrenos y fiestas alimentaron constantes historias de tabloides, mostrando a O'Brien como el playboy rico y misterioso que muchos imaginaban, pero pocos realmente conocían. Era un marcado contraste con el hombre de la ley íntegro, que interpretó la pantalla. Luego vino un escándalo que sacudió su imagen cuidadosamente construida. 1969. La fotógrafa de Los Ángeles Adena Etkes, a veces escrita Etkus, presentó una demanda de paternidad alegando que O'Brien era el padre de su hijo, Hugh Donald Cramp, que entonces tenía 16 años. Ella dijo que el niño fue concebido durante su relación 1951. Después de años de negación, la corte falló a su favor, declarando a O'Brien el padre legal. El fallo fue inusual para la época, ya que los casos de paternidad de celebridades rara vez se hacían públicos. La corte ordenó a O'Brien pagar $200 por mes manutención infantil. Para los fanáticos que lo adoraban como el Wyatt Earp moral, fue una revelación sorprendente. La prensa siguió cada detalle, exponiendo la brecha entre su heroica personalidad televisiva y sus elecciones personales. Llegaron cartas de fans, algunas expresando decepción, otras ofreciendo apoyo, mientras que los productores se preocuparon por cómo el escándalo afectaría su carrera. La vergüenza nunca lo abandonó por completo. Los expertos de Hollywood notaron cuán profundamente lo había herido el caso. El hombre que había construido su reputación interpretando figuras honorables, ahora era un ejemplo de cuán rápido un asunto privado podía convertirse en un ajuste de cuentas público. El escándalo reflejó el clima social cambiante de la década de 1960, cuando las estrellas ya no estaban protegidas del escrutinio. Incluso décadas después, la controversia lo siguió. Cuando O'Brien murió en 2016, su fideicomiso reveló un lenguaje que sorprendió a muchos. Declaró claramente: "No tengo hijos, vivos o fallecidos". Fue más allá, nombrando específicamente a Hugh Donald Cramp y a Dana Etkus, junto con otros, para excluirlos de cualquier reclamo a su patrimonio. El fideicomiso valía millones, y la redacción contundente mostró cuán decidido estaba a mantenerlos fuera de su legado. La declaración incluso descartó cualquier evidencia futura que pudiera sugerir herederos. 1958. Cuando Hugh O'Brien tenía 33 años y estaba a la cima de su fama interpretando a Wyatt Earp la televisión, recibió un mensaje que cambiaría el resto de su vida. La llamada le pidió que viajara a Lambaréné, un pueblo remoto Gabón, donde el ganador del Premio Nobel de la Paz,
el Dr. Albert Schweitzer, dirigía un pequeño hospital. El viaje fue largo y difícil, involucrando un avión comercial, un avión de la selva e incluso una canoa a través del río Ogooué. Cuando llegó, entró a un mundo muy diferente al de Hollywood. Durante 9 días, observó a Schweitzer y a su equipo atender a pacientes con lepra sin electricidad, sin agua corriente y sin quejas. La experiencia lo dejó conmocionado e inspirado. Solo 2 semanas después de regresar a Estados Unidos, fundó el primer seminario de liderazgo juvenil Hugh O'Brien Los Ángeles, comenzando un movimiento que crecería mucho más allá de lo que imaginaba. Antes de que Hugh dejara África, Schweitzer tomó su mano e hizo una pregunta que nunca lo abandonaría. Dijo, ¿qué vas a hacer con esto? No estaba preguntando sobre la fama de una manera alegre. Estaba preguntando cómo Hugh usaría su posición, su influencia y su voz. Las palabras lo cortaron profundamente y durante semanas después no pudo dejar de pensar ellas. Lo obligaron a cuestionar el significado de su vida. Podría haber regresado a Hollywood y tratar la experiencia como un recuerdo pasajero, pero no lo hizo. Decidió que su fama no significaba nada a menos que se usara para marcar la diferencia. Esa única pregunta se convirtió la semilla de todo lo que haría después. La década de 1960. Hugh se enfrentaba a una batalla personal que amenazaba con descarrilarlo. Años de filmar escenas de tiroteos, a veces disparando más de 100 rondas un solo episodio sin protección para los oídos, lo habían dejado con una pérdida auditiva grave. El daño fue permanente y trajo consigo el tipo de soledad que solo aquellos con discapacidades ocultas realmente entienden. Los seminarios que había creado se convirtieron su respuesta a ese aislamiento. Hobby le dio no solo la oportunidad de ayudar a otros, sino también una forma de sentirse conectado nuevamente. Rodeado de jóvenes líderes ambiciosos cada año, encontró propósito y pertenencia a su energía. No era solo filantropía, era terapia. Lugar de desvanecerse el silencio, eligió construir un legado que lo sobreviviría. Desde ese pequeño comienzo, Hobby se convirtió en algo extraordinario. Más de 500,000 estudiantes de los 50 estados y más de 15 países han participado en sus programas. Cada año, más de 8,500 jóvenes asisten a uno de los 70 o más seminarios que se llevan a cabo todo el mundo. Desde 1998, los exalumnos de Hobby han donado más de 5 millones de horas de servicio a sus comunidades. Hugh decía a menudo que este era su logro más orgulloso. De todos los papeles que interpretó y la fama que disfrutó, nada se comparó con ver a los jóvenes descubrir que podían marcar la diferencia. Sabía que esos números significaban que su trabajo estaba llegando mucho más allá de él, llevando adelante el desafío que Schweitzer le había dado una vez. Para expandir el programa, Hugh usó todos los recursos a su disposición. Pidió favores a amigos de Hollywood, atrajo la cobertura de los medios y gastó gran parte de su propio dinero para asegurarse de que los seminarios no solo sobrevivieran, sino que prosperaran. A finales de la década de 1970, Hobby se había extendido a 19 países. Su enfoque siempre estuvo el pensamiento crítico, la responsabilidad cívica y la empatía. Los mismos valores que Hugh había visto África. Privado. Admitió que el trabajo también llenaba el vacío que a veces sentía por sus problemas de audición y el dolor de las relaciones fallidas. Dedicarse a Hobby fue su forma de transformar la pérdida personal a algo más grande. Fue una redención construida no el arrepentimiento, sino la acción. A los 81 años, Hugh sorprendió al mundo nuevamente cuando se casó por primera vez. El 25 de junio de 2006, después de 18 años juntos, se casó con Virginia Barber Forrest Lawn Memorial Park, Glendale. Virginia era una maestra casi 30 años menor, y su larga relación había desafiado los titulares habituales de Hollywood. La boda atrajo a 300 invitados, e incluso contó con una serenata de Debbie Reynolds, oficiada por el televangelista Reverend Robert Schuller. Se llamó A Wedding to Die For, porque tuvo lugar el mismo cementerio donde Hugh algún día sería enterrado.
El lugar inusual encajaba con su sentido del humor y su negativa a seguir las reglas de la tradición de Hollywood. Lugar de una luna de miel glamorosa, un resort. La pareja fue a la Universidad de Oxford para estudiar filosofía. Hugh explicó su elección diciendo que una mente activa era tan importante como un cuerpo activo. Los amigos que lo conocían bien dijeron que el matrimonio era tanto una victoria como una despedida. Hugh había evitado el compromiso durante décadas. Sin embargo, finalmente, sus 80, cedió al amor y la compañía. Al mismo tiempo, ya se enfrentaba a más problemas de salud y a una creciente dependencia del apoyo de Virginia. Para sus amigos, fue agridulce, pero para Hugh fue la prueba de que nunca es demasiado tarde para abrazar el cambio. Vivió otra década después de la boda. El 5 de septiembre de 2016, a los 91 años, Hugh O'Brien murió pacíficamente en su casa de Beverly Hills, con Virginia a su lado. Había luchado contra varias enfermedades relacionadas con la edad, pero al final dejó el mundo silencio, tal como quería. Después de su muerte, un nuevo capítulo de su historia comenzó los tribunales. Su fideicomiso de 2011, Hugh había escrito claramente: "No tengo hijos, vivos o fallecidos". Incluso enumeró a 7 personas por su nombre, incluido Hugh Donald Crampa, su propio nombre de nacimiento, desheredándolos a todos. Fue una medida que sorprendió a muchos y pareció diseñada para evitar cualquier desafío legal. Pero casi de inmediato, 4 personas se presentaron afirmando ser sus hijos. Entre ellos estaba Kimberly Rallo, quien dijo que su madre había salido con Hugh a principios de la década de 1960 y que Hugh incluso había pagado al médico que la atendió el parto. Otros incluyeron a Adam Ross, Jim Vanderloo y Donald Etkis, cada uno con su propia historia, y cada uno listo para presentar evidencia de ADN. Las batallas legales se prolongaron durante años. Virginia, que acababa de perder a su marido, ahora se encontró la corte defendiendo su patrimonio. Las peleas consumieron millones de dólares honorarios legales, dinero que se suponía que debía ir a la Fundación de Liderazgo Juvenil Hugh O'Brien. Las becas y los programas juveniles se suspendieron mientras se desarrollaban las luchas la sala del tribunal. Fue un giro doloroso, que convirtió a un hombre que había dado tanto a los jóvenes, el centro de una disputa que retrasó su regalo final a